quieres aprender qué es una historia clínica, qué es la anamnesis, qué tienen que ver los conceptos ECOP y MEDOP y qué significa la sigla SOIP y qué tienen que ver con una historia clínica, te invito a que te quedes y veas este video. El diagnóstico es una de las tareas fundamentales que debe realizar el médico veterinario y la base para una terapéutica eficaz. En sí mismo el diagnóstico no es un fin, sino un medio que va a ser indispensable para establecer el tratamiento adecuado del paciente. Para desarrollar o encontrar ese diagnóstico y el tratamiento adecuado, primero hay que entender estos conceptos fundamentales y saber cómo se desarrollan. También como auxiliar veterinario es importante saber cómo el médico está desarrollando esto y ser perspicaces y saber en qué momento debemos intervenir para ayudarle, sobre todo en la sujeción del paciente y en la recolección de los datos. ¿Qué es entonces la historia clínica? Es una constancia escrita de todas las comprobaciones que se realizan durante el examen médico que hace el médico veterinario, como también las efectuadas en el curso de la evolución de ese paciente y los tratamientos instituidos, incluso aún por terceros. Es importante que no deben faltar en la historia clínica los datos del personal veterinario y el auxiliar que atendió al paciente, la fecha y la hora de la atención, ya que este documento, la historia clínica como tal, es un documento que tiene valor legal y que puede ser utilizado ante la justicia. Actualmente se ha empezado a utilizar medios electrónicos para completar, organizar y almacenar estas historias clínicas y que sea más fácil su uso, de manera que sea más productivo como tal. Aquí entonces un esquema básico de lo que es una historia clínica, por decirlo de alguna manera simple. ¿Qué debe llevar? Una reseña, una anamnesis, el examen físico, resumen y conclusiones, evolución clínica y unas conclusiones finales. Más adelante vamos a estar explicando cada una de ellas y cuál es la importancia. Entendemos entonces que la historia clínica es un registro donde se plasman las condiciones del paciente con el fin de encontrar el problema y darle una solución. Ahora, ¿qué tiene que ver el ECOP y el MEDOP con una historia clínica? Hay diferencias entre ellas. El MEDOP significa metodología diagnóstica orientada al problema y el ECOP es expediente clínico orientado al problema. Diferencias. El MEDOP ya nos está diciendo que va a utilizar una metodología, es decir, un método, un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado bien determinado, en este caso encontrar el problema y darle solución. Y el ECOP ya nos está diciendo que va a utilizar un expediente clínico, en otras palabras la historia clínica, para encontrar o diagnosticar el problema y finalmente darle una solución. Ahora, si buscamos definiciones de estas dos palabras o de estas dos siglas en internet, encontramos que es un modelo de historia clínica orientado al problema que introdujo el Dr. Lawrence Reed en la década de los 60. Esto para ambas definiciones, con el fin de abordar la atención del paciente a partir de una lista de problemas de salud a resolver para llegar al diagnóstico. En otras palabras, son lo mismo, son un juego de palabras, pero la una nos está diciendo es un método y la otra nos está diciendo cuál es el método que vamos a utilizar, en este caso el expediente. Aquí tenemos entonces un modelo de una historia clínica veterinaria desarrollada por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia. Esta plantilla contiene las partes fundamentales de una historia clínica que vimos en una de las diapositivas anteriores, mostrando el esquema como tal de la historia clínica. Vamos a definir entonces qué es cada cosa, qué va dentro de esa descripción
y que la convierte, ya que es un modelo muy completo. Más adelante vamos a ver una parte especial que la convierte en un ECOP, en un expediente o en una historia clínica orientada al problema, porque viene muy completa como tal. De todas formas, entendamos y recordemos que la historia clínica como tal es el registro de lo que le está pasando al paciente, y todo eso se hace con el fin de encontrar cuál es el problema y cómo se va a tratar. Entonces, partes fundamentales de la historia clínica, ¿qué es lo que lleva entonces? Vamos a desarrollar el tema para verlo. Lo primero que iría en la historia clínica sería la información de la institución, es decir, el nombre de la clínica, el centro veterinario, el consultorio, en fin, la dirección y el logo. Luego iría a la identificación de la historia clínica. Aquí se pone el número del consecutivo, la fecha y la hora a la que ingresa el paciente o se crea la historia clínica. Muy importante el número del consecutivo porque bien sea que se lleve un registro físico o un registro digital por medio de este consecutivo o de otros datos, se puede filtrar la información, pero el consecutivo permite llevarle un orden a la empresa como tal. Datos del propietario. Si lo trae el propietario o si lo trae el responsable de la mascota, el nombre de esa persona, el apellido, documento de identificación, tipo y número, dirección de residencia, teléfono celular y fijo y correo electrónico. Esto no hay que llenarlo cada vez que el paciente ingrese al mismo lugar donde se le está atendiendo. Una vez se haya creado por primera vez, ya simplemente se hace la búsqueda del paciente y se hace un seguimiento sobre esta historia. Luego seguiría entonces lo que es la reseña. En la reseña se van a poner los datos del paciente. Iría el nombre de la mascota, la especie, la raza, qué sexo es, la fecha de nacimiento si se tiene registro. Muchas veces son animales recogidos de la calle, adoptados si no se tiene especificidad sobre ese nacimiento, pero aún más o menos podría servir. El peso, el color y tipo de pelaje, si tiene chip se pone el número de chip, otra identificación o señales particulares que tenga la mascota, el fin zootécnico, el origen y la procedencia de la mascota. Paso siguiente, la anamnesis. Estos son los datos que el médico va a obtener del personal cercano, como auxiliares, o de otros colegas, o del responsable del paciente y del medio en el que él se va a desarrollar. Vamos a ver qué datos imprescindibles tienen que ir dentro de la anamnesis. Entonces, van datos como la dieta, de qué se alimenta el animal, si ha tenido enfermedades previas, si está esterilizado, si no está esterilizado, si ha tenido partos y la cantidad de partos, si ha tenido cirugías previas, el esquema vacunal, si está completo, si está retrasado, un tema de desparasitación y producto, tratamientos recientes, viajes recientes, si vive con otros animales, cuáles, el comportamiento del animal y, muy importante, el motivo de la consulta. Cuando llegamos a esta parte es importante empezar a hacer una serie de preguntas que le van a permitir al médico desarrollar o llegar al problema que está teniendo la mascota como tal, conocer cuál es el problema. ¿Qué preguntas se pueden hacer? ¿Qué es lo que le pasa al animal? ¿Desde cuándo viene presentando? ¿A qué se lo atribuye? Es importante tratar de recolectar esta serie de datos, como por ejemplo con qué frecuencia ha presentado esos signos, esos síntomas, si es posible que se haya expuesto con otros animales enfermos o si convive con otros animales, si ha presentado anteriormente esas manifestaciones y si ha tenido tratamientos previos implicados a los resultados. Datos actuales sobre, como por ejemplo
cómo está comiendo el animal, cómo está su apetito, sed, defecación, micción y cualquier cambio que haya tenido el animal en su estado físico general y en su aspecto como tal. Es importante que el registro que se hace acá en esta anamnesis sea el de un signo y no el de un diagnóstico. Por ejemplo, un signo, vómito con sangre, un diagnóstico, gastritis hemorrágica. Entonces es importante anotar como todos estos signos y estas características que le van a permitir desarrollar el diagnóstico como tal al médico. El examen físico general. Bajo este título se agrupa una serie de parámetros y datos que van a orientar al estado fisiológico que está presentando el animal en ese momento, y con la recolección y el análisis de esos datos el médico va a poder inferir cómo se encuentra la mascota como individuo en su metabolismo y conjunto de sistemas y aparatos. En el examen físico se va a utilizar la anamnesis previamente hecha y los métodos físicos de exploración como lo son la inspección, la palpación, la percusión, auscultación, olfacción, medición y métodos complementarios, según pues sea necesario para examinar aquellos órganos, sistemas o aparatos que requieran mayor atención. Aquí entonces tenemos una serie de parámetros que se deben recolectar, como la condición corporal, la temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tiempo de llenado capilar, tiempo de recuperación de pliegue cutáneo, pulso, mucosas, porcentaje de deshidratación, y también vamos a encontrar unos sistemas u otros aspectos en los cuales se quiera dar más enfoque. Por ejemplo, órganos de los sentidos, piel y pelaje, ganglios linfáticos, sistema digestivo, respiratorio, endocrino, musculoesquelético, reproductivo, rectal, entre otros. Llegamos entonces al abordaje diagnóstico, y es de aquí donde esta historia clínica se convierte, digámoslo así, en un ECOG, ya que la lista de problemas, la lista de muestra y el diagnóstico diferencial van a otorgar esas características de un ECOG a esta historia clínica. En la lista de problemas se van a poner todos los datos anormales informados por el propietario y detectados por el médico veterinario durante el examen físico y la evolución de pruebas previas de laboratorio o test rápidos que hayan sido proporcionadas pues por el propietario o se realicen en ese mismo momento del examen físico. Estos problemas generalmente se enlistan los primeros 5 en orden de mayor a menor importancia con números arábigos. Luego entonces viene la lista maestra. La lista maestra es la depuración de la lista de problemas en la que se seleccionan los problemas primarios y se les asocian los problemas secundarios. Deben enlistarse de igual manera que la lista de problemas de mayor a menor importancia, pero con números romanos. Aquí en este punto podemos utilizar una herramienta de mnemotecnia que permite agrupar o clasificar la información de la siguiente manera. La mnemotecnia entonces que se utiliza es DAPNIT, las letras D, A, M, N, I, T. La D va a agrupar los problemas degenerativos, de desarrollo y de demencia, los problemas de autoinmunes y alérgicos, la M, metabólicos y mecánicos, N, problemas nutricionales y neoplásicos, la I, inflamatorios, iatrogénicos, idiopáticos, la T, tóxicos o traumáticos. Entonces, con esta herramienta de mnemotecnia se puede agrupar los problemas anteriormente realizados en la lista de problemas.
Luego de haber filtrado la información mediante una lista de programación, una lista maestra, ahora sí se empieza a diagnosticar. Primero se inicia con unos diagnósticos diferenciales. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Aquí se van a enlistar todas las posibles enfermedades que puedan estar siendo causadas por el cuadro que está presentando el paciente. Luego entonces del diagnóstico diferencial se realizan exámenes complementarios y resultados y se arroja un diagnóstico presuntivo justificado. El diagnóstico presuntivo es un diagnóstico posible, es un diagnóstico al cual se llegó mediante la anamnesis y el examen físico. Aquí en este punto es muy valioso las ayudas diagnósticas, sin embargo no son lo que van a definir ese diagnóstico presuntivo, porque muchas veces van a tener que realizar un plan inicial, ya sea por la premura del caso o porque el propietario o responsable de la mascota no quiere, no desea o no puede pagar esos exámenes de laboratorio. Entonces se necesita realizar un plan inicial. Ese plan inicial, por decirlo de alguna manera, va a ayudar a diagnosticar o a llegar a un diagnóstico definitivo. No siempre se realiza el plan inicial antes de definir cuál es el diagnóstico definitivo. Es muy importante saber que los planes que se ejecutan o los planes terapéuticos también pueden servir como diagnóstico definitivo, porque el seguimiento de ese procedimiento, de ese tratamiento que se le está dando, puede permitir evidenciar si está sirviendo o no y poder definir cuál es ese diagnóstico definitivo. Punto número 11. Se anota entonces cuál va a ser el plan terapéutico definido para ese diagnóstico. Se va a poner el pronóstico y se va a ir anotando la evolución de ese tratamiento que se le va a estar dando al paciente, bien sea que sea un paciente ambulatorio o un paciente que necesita estar hospitalizado dentro de las instalaciones de la clínica. Se van a poner observaciones y al final el nombre y la firma del médico veterinario tratante con su número de matrícula profesional. La sigla SOIP corresponden a datos objetivos, interpretación y plan. Esta parte del SOIP va a ir plasmada en la historia clínica o en el ECOG, donde se hace evolución o seguimiento del tratamiento que se le está dando al paciente. Los datos subjetivos corresponden a la información proporcionada por el propietario durante la obtención de datos generales o brindados por el médico de turno en caso de que el paciente esté hospitalizado. Los datos objetivos corresponden a los hallazgos obtenidos en el examen físico y los resultados de pruebas de laboratorio como tal. La I corresponde a interpretación, es el análisis y la asociación de los datos subjetivos y objetivos para llegar a un diagnóstico. Y la P de plan corresponde a la medida terapéutica relacionada con el diagnóstico considerado en la interpretación. También a los ajustes que sean necesarios realizar en la metodología y el plan que se está ejecutando actualmente. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete y deja tus comentarios.